El Señor les bendiga, hermanos. Les saluda su hermano y amigo José Plasencia de la Fe de la Iglesia. Y bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un breve análisis a un video que está circulando en las redes sociales, el cual intenta desacreditar a la Iglesia Católica como la Iglesia de Jesucristo. El título del video que vamos a estar analizando, hermanos, es una manera de pregunta, y la pregunta es: ¿por qué no soy católico? Bueno, primeramente lo que voy a hacer, vamos a escuchar lo que dice el video, y vamos a estar deteniéndonos poco a poco para ir haciendo un análisis, haciendo un breve comentario sobre lo que este video, bueno, en este caso el audio es el audio lo que vamos a estar analizando, y vamos a ver lo que nos pretende decir este audio el audio del video: ¿por qué no soy católico? Vamos a escucharlo, hermanos. Principales razones de por qué un cristiano protestante no puede pertenecer a la Iglesia Católica. La principal razón por la que no somos católicos es porque un cristiano evangélico no adora a la Virgen María en la Iglesia. Bueno, primeramente, como ya lo escucharon, el audio comienza a decir, la persona, de hecho creo que no es una persona, están usando la voz de una computadora, pero dice: queremos dar las principales razones por las cuales un cristiano protestante, que ya para empezar desde ahí podemos darnos cuenta, al hablar de un cristiano protestante, de hecho entendemos lo que se quiere decir. Se refiere a un cristiano que no está en comunión con la Iglesia Católica. Pero visto desde otro punto de vista, hermanos, cristiano protestante es casi una paradoja, porque un cristiano no puede estar en protesta, un cristiano no puede estar protestando contra la Iglesia, porque una de las características de un cristiano es la obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo, la obediencia a la Iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que eso requiere permanecer en la Iglesia, en unión con el liderazgo que Jesucristo nuestro Señor nos ha dejado, sus apóstoles, y como el primero de entre los apóstoles, por supuesto, Pedro y sus sucesores, los sucesores de Pedro, que son los papas. Entonces, ya de entrada nosotros necesitamos aprender, hermanos, a tener un juicio, a tener un análisis, siempre estar analizando lo que estamos escuchando. Entonces, este video, una de las características de este audio o este video es que va muy rápido, y cuando alguien nos empieza a hablar muy rápido, muchas veces se nos escapan los detalles. Pero bueno, de entrada nos están diciendo que un cristiano protestante, bueno, ¿qué es un cristiano protestante? Pues es alguien que ciertamente cree en el Señor Jesucristo, es alguien que ciertamente cree que las palabras del Señor Jesucristo son palabra de Dios, creen que el Señor Jesucristo es Dios encarnado, creen que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, creen muchas de las verdades fundamentales de la fe católica. Sin embargo, no creen toda la revelación divina, y esa es la razón por la cual no pertenecen a la Iglesia Católica. Pero bueno, algo interesante, no sé si notaron, miren, vamos a regresarle aquí un poco el audio para que podamos escuchar de nuevo cuál es lo que, según el autor de este video, de este audio, según él, cuál es la principal razón por la cual un cristiano, entre comillas, un cristiano protestante no puede ser católico. Y uno pensaría, si ustedes conocen lo que es la Reforma Protestante, es bien sabido que la principal causa de la reforma, de la llamada Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero, fue la doctrina conocida como la sola fide, que significa solo por fe, es decir, que el hombre es justificado solamente y exclusivamente por la fe. Esa es la doctrina. De hecho, se llegó a decir que la doctrina protestante de sola fe
era la doctrina mediante la cual o la iglesia se sostenía o la iglesia se derribaba. Es decir, que si se creía en sola fe, en sola fide, en solo por fe, la iglesia se iba a mantener sólida y se iba a mantener firmes y adelante. Pero que en el momento que se rechazara la doctrina de la sola fide, la sola fe, solo por fe, que en ese momento la iglesia dejaría de existir. Lo cual sabemos que no es así, porque la sola fide no existió antes de Martín Lutero y la iglesia se mantuvo en pie muy bien, y como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. La iglesia tiene 2000 años de existencia y nunca ha creído, nunca ha abrazado la doctrina de la sola fe, de la sola fide, y la iglesia sigue adelante. Entonces esa declaración de Martín Lutero pues fue una falsa profecía. Pero bueno, no me quiero desviar mucho, solamente recuerden, la principal causa de la mal llamada reforma fue esta doctrina de la sola fide, de la solo por fe, la justificación, la salvación del hombre solamente por la fe. Pero noten lo que este señor, aparentemente este grupo es evangélico, noten lo que ellos nos van a decir. Ellos nos van a decir algo que si Lutero y los reformadores estuvieran vivos, ellos se jalarían los pelos y dirían que, ¿cómo que la principal razón es otra? Fíjense lo que nos va a decir aquí. Lo voy a regresar, ¿ok? Voy a regresar aquí el audio para ustedes y vamos a escucharlo ahora. Pongan atención. Queremos explicar las principales razones de por qué un cristiano protestante no puede pertenecer a la Iglesia Católica. La principal razón por la que no somos católicos es porque un cristiano evangélico no adora a la Virgen María. ¿Lo escucharon? Entonces aquí este autor nos está diciendo que supuestamente la principal razón para un protestante no ser católico es porque ellos no adoran a la Virgen María. Número uno, antes de entrar en el tema de la supuesta adoración de la Virgen María, lo cual es una falsedad, lo sabemos de antemano. Pero noten, dice que la principal razón para ser protestante y no ser católico es porque un protestante no adora a la Virgen María. Bueno, ya de entrada, antes de avanzar hacia María, eso es falso. Cualquier protestante que conoce su fe protestante, cualquier historiador, llámese historiador protestante, historiador católico, aún un historiador secular, inclusive un historiador ateo que ni siquiera se declara creyente, cualquier persona que haya estudiado seriamente la historia de la llamada Reforma Protestante, cualquier historiador sabe que la principal causa de la ruptura con la Iglesia Católica fue la doctrina luterana, y digo doctrina luterana porque fue Lutero el que la articuló, el que la formuló, el que la propagó, el que la desparramó por casi todo el continente europeo. Todo el mundo sabe que es la doctrina de sola fide, solo por fe, que el hombre es justificado solamente por la fe. Esa es la principal razón, la principal causa por la cual existe el protestantismo. Sin embargo, como ya hemos escuchado en este audio que es tomado del video ¿por qué no soy católico? ¿Por qué no soy un católico? Nos está diciendo algo muy diferente. Nos está diciendo que la principal razón es porque ellos, los protestantes o los evangélicos, no adoran a María. ¿Pero de dónde? Si esa hubiera sido la razón, la llamada Reforma Protestante, hermanos, jamás hubiera sucedido. Ni Lutero, ni Calvino, ni los demás reformadores nunca creyeron que los católicos adoraban a María. Nunca tomaron este asunto de María, esta controversia de María, para separarse de la Iglesia Católica. Entonces, decir que la principal razón para ser protestante y no ser católico es porque los católicos adoran a María es falsa, no es verdadera, porque esa no fue la razón por la cual existió una reforma protestante, ni siquiera al día de hoy. Esa no es la razón por la cual los reformados siguen todavía, por decirlo así, en su lucha contra la Iglesia Católica. Ellos no creen que los católicos adoramos a María. La gente que en verdad conoce el catecismo de la Iglesia Católica, la gente que en verdad conoce la doctrina católica, los dogmas de la fe católica, ellos saben que los católicos no adoramos a María. Por lo tanto,
ellos no van a usar eso para decir que es la principal causa de ser un protestante. Entonces ya de entrada, la persona, no sé quiénes hayan sido los que hicieron este video, pero esas personas están desconociendo, están mostrando un desconocimiento de lo que es la historia de la Reforma Protestante. Ahora sí, vámonos al asunto, y es una calumnia en la realidad. Ellos están afirmando, categóricamente están afirmando, que los católicos adoramos a María, lo cual es falso y por lo tanto es una calumnia. Cuando alguien hace una afirmación y asegura que tal persona dijo algo o que tal persona es algo, y esto es algo que no está comprobado, esto es algo que no es verdadero, lo que se dice es algo ilegítimo, a eso se le llama una calumnia. Entonces decir que los católicos adoramos a María es una calumnia. Cualquier persona, aunque no seas católico, pero si tú has ido a una parroquia, si tú has ido a una iglesia católica, tú habrás notado que todos los domingos los católicos están recitando domingo tras domingo, están recitando el credo, ya sea el credo de los apóstoles o el credo de Nicea, el cual dice: creo en un solo Dios, y de ahí en adelante, creo en un solo Dios. De hecho, la palabra credo viene de yo creo, y lo primero que se dice, y es lo primero en orden de importancia: yo creo en un solo Dios. Es por eso que cualquier sociólogo, cualquier historiador te va a decir que el catolicismo es una religión monoteísta. Creemos en un solo Dios, es un Dios trino, sabemos que es la Santísima Trinidad, pero es un solo Dios. Entonces decir que nosotros estamos adorando a María es decir prácticamente que consideramos que María es un Dios o una diosa en este caso, lo cual es falso. Eso sería una herejía, y los católicos que conocen su fe y practican su fe saben que eso no es verdad y por lo tanto es una calumnia. Bueno, vamos a seguir escuchando el audio, ¿les parece? Vamos a ver qué otra cosa tienen que decirnos. La Iglesia Católica a María se le llama como Madre de la Iglesia, mientras que la Biblia solo enseña que la Iglesia tiene a Dios como el Padre. Dice el señor la persona que redactó las líneas de este video, ¿por qué no soy católico? Nos están diciendo que la Biblia no dice que María sea nuestra madre, que la Biblia solo dice que tenemos a Dios como Padre, lo cual es verdad, Dios es nuestro Padre. Pero decir que la Biblia no enseña o no dice que María es nuestra madre es falso, porque la Biblia sí enseña y la Biblia sí dice que María es nuestra madre. Y nosotros lo podemos ver eso en el libro del Apocalipsis, el capítulo 12. De hecho, podemos ver en el verso 1. Si ustedes tienen una Biblia, de hecho por aquí creo que por aquí yo tengo una Biblia. Permítame, vamos a ver si la tengo por aquí. Vamos a ver. Aquí tengo yo esta Biblia. Le vamos a poner aquí, vamos a cambiar del libro y vamos a ver aquí Antiguo, Nuevo Testamento. Nos vamos a ir aquí hasta el libro del Apocalipsis y nos vamos a ir al capítulo, vámonos al capítulo 12. Vamos a cambiar el capítulo, ¿les parece? Aquí está. Vamos a ir al capítulo 12 y vean lo que dice el versículo 1. En el versículo 1 encontramos: una gran señal apareció en el cielo, una mujer. Noten que dice mujer, que está capitalizado, está con la mayúscula M, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Ok? Ahora vean lo que dice en el versículo 2. Se nos dice que esta mujer, que vemos que es una mujer la cual está rodeada. Esto representa una gloria y una honra que viene de Dios. Cuando se nos dice que está vestida del sol, cuando se nos dice que la luna está bajo sus pies,
y se nos dice que tiene una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Nosotros aquí podemos entender de manera clara que en el lenguaje bíblico eso representa la honra y la gloria que viene de Dios. Entonces, esta mujer tiene una honra y tiene una gloria que le ha sido dada. No es intrínseca, es decir, no es algo que de ella misma posea, sino que es algo que ella ha recibido de su Creador. Esta mujer, obviamente, lo vamos a ver ahorita, es la Virgen María. Es la Madre de Jesús, la Madre de Dios, que ha sido honrada de una manera muy especial por Dios mismo. Y esa es la razón por la que nosotros como cristianos honramos de una manera muy especial a esta mujer, a María, la Virgen María, Madre de Dios. Vean lo que dice el versículo 2. Se nos dice que esta mujer está encinta, ¿ok? Y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y vemos nosotros aquí en el versículo 3, bueno, vamos a brincarnos al versículo que dice que María es nuestra madre. Ya vimos que es María, es una mujer que está coronada, es una mujer que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y está coronada, es decir, tiene una honra y tiene una gloria que viene de lo alto. Nadie puede recibir nada si no le ha sido dado de lo alto, ¿ok? Entonces tenemos aquí que esta mujer está encinta, está embarazada y da a luz. Y si nosotros seguimos leyendo, por si alguno tiene duda de que es María, algunos han intentado olvidarse de la interpretación primaria y se van a las interpretaciones secundarias y terciarias, que sí son válidas. No estamos negando que en este caso la mujer, la hija de Sión, la hija de Jerusalén, en el lenguaje bíblico también representa al pueblo de Dios, representa a Israel, puede representar también en algunas ocasiones a la misma iglesia. Sin embargo, la interpretación primaria, de acuerdo al mismo contexto de este pasaje, nos dice que es María. Vean lo que dice el versículo 5. Estamos en el libro del Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 5. Nos dice así: la mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir, es decir, el que ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su reino. En algunas otras traducciones dice fue arrebatado para Dios y para su reino, para el reino de Dios. Entonces obviamente está hablando de Jesús, obviamente está hablando del Mesías. ¿Y quién es la madre de Jesús? ¿Quién es la madre del Mesías? María, la Virgen María. Esta es la mujer de la cual se nos habla en el verso 1, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, ¿ok? Entonces tenemos aquí a María, ¿ok? Ahora vean lo que dice el verso 17. Vamos a ir al verso 17. Vean aquí, Apocalipsis 12, 17. Dice así, entonces, aquí tenemos que Satanás, porque en el contexto está hablando aquí del dragón, está hablando aquí de la serpiente antigua, dice que enojado contra la mujer, se fue a hacer guerra al resto de sus hijos. Noten, aquí tenemos que Satanás enfurecido, enojado contra la mujer, porque no le pudo hacer nada ni a la mujer ni a su hijo. Dice que enfurecido contra ella, enojado contra ella, dice que fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los hijos de la mujer. Ahora, ¿quiénes son estos hijos? ¿Quiénes son estos hijos de María? ¿Quiénes son los demás hijos de María, de la Virgen María? Pues el mismo contexto, el mismo pasaje nos lo aclara. No lo deja a la imaginación, no lo deja a la interpretación, no lo deja a la exegesis. No, si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta quiénes son el resto de los hijos de María. Vean lo que dice. Dice, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los hijos de María? ¿Quién es el resto de los hijos de María? Los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesús. En otras palabras, los cristianos. Es por eso que la Iglesia Católica, desde tiempos inmemoriales, siempre se ha enseñado que la Iglesia, los cristianos, somos hijos de María,
según el orden de la gracia, ¿ok? Y María es nuestra madre. Ahora, eso lo dice claramente la Biblia. Nosotros acabamos de escuchar en este video que se llama ¿Por qué no soy católico? Acabamos de escuchar que el autor nos dice que la Biblia no enseña que María es la madre de los cristianos, que solamente enseña que Dios es nuestro Padre. ¿Se fijan? Eso se llama una verdad a medias. Esa es una verdad a medias. Y una verdad a medias en la realidad es una mentira. La Biblia claramente enseña y declara que María, Madre de Dios, Madre del Mesías, Madre de Jesús, que está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Que ya vimos que esto representa en el lenguaje bíblico una honra y una gloria que viene de Dios. Esta mujer, la Virgen María, es nuestra madre, de acuerdo al libro del Apocalipsis 12, en el verso 17, se nos dice que los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesús son hijos de María. Y Satanás tiene un odio, una furia, un enojo contra esta verdad, tiene un enojo, tiene una ira contra los hijos de María. Y eso es algo que es muy interesante. Vean qué tan importante es. Ahora, este concepto de tener una madre no es algo nuevo. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que ese concepto no es algo nuevo. Los judíos veían a Sara, la esposa de Abraham, como su madre. A Rebeca también se le llama una madre. Entonces, hablar de una madre en la fe, hablar de una madre en el pueblo de Dios no es un concepto nuevo. Ahora sabemos que de hecho me puedo ir más atrás. Les mencioné Sara, la esposa de Abraham, les mencioné Rebeca, pero si nos vamos aún al libro del Génesis, nosotros vemos que a Eva se le llama nuestra madre. De hecho, la palabra Eva o el nombre Eva significa madre de todos los seres vivientes. Entonces, esta idea de tener una madre no es algo nuevo, es algo que los israelitas, los judíos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento conocían muy bien. Para nosotros ahora, en esos tiempos que vivimos, tiempos de gran apostasía, tiempos en los que las naciones que tradicionalmente eran cristianas han cometido apostasía, han abandonado la fe, han rechazado a la iglesia, la han perseguido, y en tiempos en los que han brotado muchos grupos, los cuales ahora por ignorancia también atacan a la iglesia. En nuestros tiempos, cuando una persona que no es católico, cuando un cristiano que no es católico escucha este concepto de una madre, de hablar de María como nuestra madre, pues se le hace algo muy extraño, algo muy ajeno. ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque tienen una ignorancia, no conocen bien lo que es el depósito de la fe. Yo por mucho tiempo estuve así, por mucho tiempo yo no comprendía bien esto, pero cuando estudié la Sagrada Escritura, cuando estudié a los padres de la iglesia, cuando estudié verdaderamente lo que enseñaba la Iglesia Católica, las cosas comenzaron a cambiar. Y cuando tú, amado hermano, si te haces llamar protestante o evangélico o no denominacional, no importa cuál sea tu denominación, pero si tú tomas el reto de estudiar la Sagrada Escritura, de estudiar lo que verdaderamente enseña la Iglesia Católica, de estudiar la historia de la Iglesia, que te debería de importar, es muy importante. Yo no puedo entender por qué un cristiano que ama la verdad, que ama al Señor Jesucristo, no puede sentir la necesidad de conocer su propia historia. Es algo muy importante. Si tú tomas el reto, te vas a dar cuenta de eso que estamos viendo. Como el que hizo este video, obviamente nos está mostrando que no comprende bien lo que está diciendo. Vamos a seguir escuchando, ¿ok? Vamos a seguir escuchando lo que se nos dice. Ok, permítanme un momento por aquí y vamos a sacarlo de aquí. Ok, vamos a traer esto hacia abajo. Seguro usted ha visto muchas veces como el propio Papa Francisco le ha rendido culto a María y le ha llamado como madre.
Queremos decir que los católicos y cristianos protestantes estamos de acuerdo en que Ok, entonces aquí usan un ejemplo, usan el ejemplo de los papas, en este caso el Papa Francisco, que le llama madre a María, a la Virgen María, la madre de Jesús, la madre de Dios. Ellos están usando este ejemplo, como que si eso fuera algo malo, como que si eso es algo que no debería ser, pero acabamos de ver lo que el Papa Francisco hace al llamar a la Virgen María su madre, no es algo antibíblico, al contrario, es algo bíblico, es algo que está en el libro de Apocalipsis capítulo 12 en el verso 17. Si tú retienes los mandamientos de Dios y tú retienes el testimonio de Jesucristo, María es tu madre, de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 17. Entonces esto es muy importante. Lo que el Papa Francisco hace cuando le llama madre a María es algo correcto, es algo verdadero, es algo bíblico, y no es como este señor de este video que estamos viendo, que este video se llama ¿Por qué no soy católico? Nos quiere hacer sentir, nos quiere hacer pensar como que si eso es algo malo. Es todo lo contrario. Entonces aquí ya estamos, al escuchar este video, hasta ahorita ya nos estamos dando cuenta de las falsedades, de las calumnias, que muchas personas que por una u otra razón no conocen su propia fe católica, no la conocen, entonces caen en esa trampa, caen en las garras de esos maestros que están en error, falsos maestros. Vamos a seguir escuchando, ¿ok? Ella fue una persona piadosa y en muchos sentidos una mujer modelo para todos los cristianos. Dios la eligió para ser la madre de su hijo y ella lo consintió estando en su condición de virgen. Ahora, lo que acabo de decir es que tanto católicos como protestantes estamos de acuerdo que María es una mujer, fue una mujer con una virtud, una mujer modelo, que fue un buen ejemplo. Pues todo eso suena muy bien, ¿verdad? Decir que María fue una mujer virtuosa, una mujer modelo, una mujer que es un ejemplo a seguir en diferentes aspectos. Todo eso suena bien, pero eso no es exactamente lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque no es suficiente, hermanos, no es suficiente pensar que María era piadosa y que fue una mujer modelo, y no es suficiente que nosotros digamos eso, porque eso solamente haría que María fuera una más de las muchas mujeres que fueron virtuosas, de las muchas mujeres que son modelo, de las muchas mujeres que son un ejemplo a seguir. Entonces María sería una más de entre todas las mujeres. Pero María, la Virgen María, Madre de Jesús, Madre de Dios, no es una más de entre todas las mujeres. No, María es bendita, bienaventurada entre todas las mujeres. La Biblia singulariza a María de una manera muy, muy especial. La Biblia separa a María del resto de todas las mujeres cristianas que encontramos en la Biblia y de las que aún de la historia. María es separada, es colocada en una categoría aparte, porque ella ha recibido una honra, ella ha recibido una gloria que viene de Dios mismo. Por eso ella está vestida del sol, como lo vemos en el libro del Apocalipsis capítulo 12. Por eso a ella se le describe como vestida del sol. Por eso a ella se le describe como teniendo la luna debajo de sus pies. Por eso a ella se le describe como estando coronada con una corona de 2 estrellas. Ella tuvo la honra y tuvo la gracia de convertirse en la Madre de Dios, la Madre del Mesías, la Madre de Jesucristo, que es Dios en la carne. Entonces, lo que nos está diciendo el autor de este video, ¿por qué no soy católico?, suena bien, pero en la realidad, si ponemos atención, nos damos cuenta que nos está desviando, que nos está llevando a un lugar donde la Biblia no nos quiere llevar. Él dice que solamente María sí, que María es buena, que María fue un modelo, que fue una mujer virtuosa, que sí debemos de imitarla, pero el problema no es tanto lo que nos dice, sino que el problema es lo que no nos está diciendo. No nos está diciendo lo que la Biblia dice. Según ellos hacen alarde de que son 100% bíblicos, pero la verdad es que no es así, hermanos. No nos están diciendo todo lo que la Biblia dice. Vean lo que dice en el libro de Lucas,
Aquí tenemos, como ya lo vimos, tenemos una Biblia y nosotros podemos ir aquí al libro de Lucas. Vámonos al libro de Lucas. Mira, vamos a buscar aquí en el Nuevo Testamento. Ya saben a dónde voy a ir seguramente. Lucas en el capítulo 1. Lucas en el capítulo 1. Y vean lo que dice el verso 28. Ok, vamos a ir para allá. Lucas 1:28. Ok, lo leo para ustedes, hermanos. Dice, y entrando le dijo, hablando del ángel, alégrate, llena de gracia. Que dicho sea de paso, llena de gracia viene de un vocablo griego que es kekaritomene, que significa, ha sido traducido en la tradición de la iglesia como llena de gracia, pero de hecho el griego es mucho más fuerte. Que kekaritomene significa la que siempre está llena de gracia, es decir, es un presente continuo, es decir, ella estuvo llena de gracia, está llena de gracia y siempre estará llena de gracia. Es un presente continuo, kekaritomene, que cuando se hizo la traducción al latín, pues no había una traducción exacta para kekaritomene. De hecho, es la única vez que en el Nuevo Testamento, hermanos, se utiliza esta expresión kekaritomene, es para designárselo a María. En ninguna otra parte encontramos la misma expresión kekaritomene, solamente se le aplica a María. ¿Ok? Entonces, cuando San Jerónimo, el que es el traductor de la Biblia Vulgata, que es la traducción del Nuevo Testamento del griego al latín, cuando él estaba buscando kekaritomene, buscarlo para traducirlo al latín, lo que él hizo, tuvo que hacer una expresión, tuvo que hacer una palabra compuesta, que es gracia plena, llena de gracia. Fue lo más que se pudo acercar. Algunos quieren decir, no, pero que en el latín llena de gracia no es la traducción más correcta. Bueno, si lo que quieres decir es que no le llega a kekaritomene, pues sí, tienes razón, porque kekaritomene es mucho más sublime que llena de gracia. Es la que siempre está llena de gracia, en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces tenemos aquí, estamos viendo que María ha sido apartada, ha sido singularizada de una manera muy especial, ha recibido una honra muy especial. ¿De qué otra mujer, hermanos, la Sagrada Escritura dice que está llena del sol, con la luna, que estamos hablando de los astros celestes, está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies? Cuando alguien te dice que estás debajo de sus pies, es decir, quiere decir que tú tienes una honra superior, ¿ok? Entonces, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y coronada con una corona de 2 estrellas. ¿De qué otra mujer se dice esto? ¿De Sara? No. ¿De Rebeca? No. ¿De Ruth? No. ¿De Judith? No. ¿De Bárbara? No. ¿De Elizabeth o Isabel? No. Entonces, ¿de quién? De una sola mujer, de la Virgen María, Santa María, Madre de Dios. Y el autor de este video, que se llama ¿Por qué no soy católico?, quiere poner a María en una categoría junto con el resto de las mujeres piadosas, porque mujeres piadosas ha habido muchas a través de la historia. Mujeres que sirven de modelo y de ejemplo ha habido muchas, pero ninguna como María. María, Madre de Jesús, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. Entonces veamos lo que dice el versículo 42. Primero vamos a repetir el 28, ¿les parece? Y hablando, dice aquí, y entrando le dijo el ángel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahora vean lo que dice el versículo 42. El versículo 42 dice, dice aquí, y exclamando con gran voz, dijo, aquí ya nos está hablando de Isabel, la prima de María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Entonces aquí se le dice a María que ella es bendita entre las mujeres. Entonces María no es
una más de entre todas las mujeres, no. María es bendita entre todas las mujeres. De entre todas las mujeres resalta una. De entre todas las mujeres hay una que ha sido honrada de una manera muy especial y muy particular. Y todo esto se desprende de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cada virtud, cada honra, cada gloria que vemos en María es un destello de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es en virtud de la gran honra que tiene aquel que había de dar a luz, el Mesías, el Cristo, el ungido, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es por eso que ella recibe esta honra, no de los hombres, es una honra que viene de Dios. Y la Iglesia, en obediencia a Dios y por amor a Dios, honra a esta mujer que ha sido honrada por Dios. Estamos hablando de la Virgen María, Madre de Dios. ¿Ok? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Tanto María resalta entre las mujeres como Jesús resalta. Entonces decir que María es una más no le hace justicia a lo que el texto bíblico nos presenta. Ahora vean el versículo que sigue, el versículo 43. Recuerden, aquí es Isabel o Elizabeth la que está hablando. Y dice, ¿y de dónde a mí? Que la madre de mi Señor, la madre de mi Curios. Nosotros sabemos que la palabra Curios, que es griego, es un título divino, significa Dios. Entonces aquellos que dicen que a María nunca se le llama Madre de Dios en la Biblia, pues están mostrando su desconocimiento de la Escritura, de la Sagrada Escritura. Porque aquí en Lucas 1:43, literalmente, explícitamente se le está llamando a María Madre de Dios. Cuando se le dice la madre de mi Curios. Curios significa Dios, es un título divino. El César romano, el emperador romano, quería que los cristianos le llamaran Curios y que lo honraran como Curios, pero los cristianos nunca quisieron hacerlo. Por eso hubo muchos mártires, porque ellos sabían que si declaraban que el César era Curios, significa que declarar que el César es Dios. Y ellos no estaban dispuestos, no estaban listos para hacer eso. Entonces aquí se le llama a María, dice, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor, la madre de mi Curios, venga a mí? ¿Ven? Isabel está diciendo, Isabel se siente indigna. Isabel está reconociendo que la persona que tiene delante de ella tiene una honra muy especial. Ella está reconociendo que María tiene una honra muy especial. Y esto le hace sentirse indigna. Porque dice, ¿y de dónde a mí? En otras traducciones dice, ¿y por qué se me concede esto a mí? Ahora, la expresión ¿por qué se me concede? O ¿de dónde a mí? Tiene que ver como cuando un rey o un presidente o un gobernador, una autoridad alta, te da un regalo. Y tú te sientes indigno, te sientes, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué no a mi vecino? ¿Por qué no a otras personas? ¿Por qué a mí? Si yo conozco a otros mejores que son superiores que yo, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me ha dado esto? Es por la gracia de Dios. Y dice Isabel, ¿y de dónde a mí? Que la madre de mi Señor, que la madre de mi Curios, la madre de mi Dios, venga a mí. Y vean lo que dice el versículo 48. Vean lo que dice aquí el versículo 48. Porque dice aquí ya está hablando María, y dice, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Entonces aquí vemos que María reconoce que ella delante de Dios es una esclava, que ella delante de Dios es una sierva. Vean qué hermoso, cómo ella ha recibido una gloria muy especial y aún así conserva su humildad. Dice, ¿cómo es posible? Dice, porque dice, Dios ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso vean lo que dice. Esto es una profecía que muchas veces se pasa por alto. Esto es una profecía. María aquí está a punto de profetizar. Vean lo que va a decir María. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. María, hace casi 2000 años, está diciendo que todas las generaciones, por 20 siglos que ya llevamos de cristianismo, dice que todas las generaciones
le iban a llamar bienaventurado. Ahora, ¿qué significa esto? No se refiere simplemente a decir la palabra bienaventurada con tus labios. No. Cuando la Biblia maneja que a alguien se le llamará bienaventurado, está hablando de una honra. Prácticamente lo que María está profetizando es que ella, por voluntad de Dios, sería honrada de una manera especial por todas las generaciones. Es decir, que los cristianos de todos los tiempos le honrarían a ella, le llamarían bienaventurada. Es, por ejemplo, como cuando la iglesia reconoce a un hombre o a una mujer que vivió una vida santa, una vida de virtud, una vida de santidad heroica, una vida ejemplar. Se le da el título de bienaventurado, se le da el título de un beato, alguien que está en la presencia de Dios, alguien que está en el cielo viendo, contemplando a Dios. Es un bienaventurado, es un beato, es alguien que está gozando de un privilegio muy especial. Pues esto es exactamente lo que se está diciendo de María, que a ella se le honraría de una manera especial, a ella se le llamaría bienaventurada. Ahora, ¿por qué decimos de una manera especial? ¿Por qué decimos que es de una manera que a ninguna otra mujer se le honra? Porque la expresión bíblica es: bendita tú eres entre todas las mujeres. O sea, de entre todas las mujeres hay una que sobresale, hay una que es bendita de entre todas las mujeres, es María. Entonces la profecía es que todas las generaciones iban a honrar a María, llamándole bienaventurada. Y ¿saben una cosa? Esta profecía solo se ha cumplido en la Iglesia Católica. Pues ¿cuál más, verdad? Ninguna otra iglesia ha existido durante 20 siglos. Eso no se puede cumplir en la bautista, o en la metodista, o en la congregacionalista, o en la luterana, o en la pentecostal, o en la menonita. No se puede cumplir, porque no solamente ellos no creen esas doctrinas de la Biblia, sino que ellos no existían. Antes de Martín Lutero, antes de la rebelión de Martín Lutero, todos esos grupos que acabo de mencionar no existían. Y María profetizó que ella sería honrada por todas las generaciones, en el siglo I, en el siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, VI, VII, VIII, IX, en el año 1000, 1100, 1200, 1300. Entonces la única iglesia que ha existido durante todos esos 20 siglos y en la cual se ha cumplido la profecía bíblica, la profecía de María de que ella sería honrada, de que ella sería llamada con el título bienaventurada, que es bendita entre todas las mujeres. Esta profecía solo se ha cumplido en la Santa Iglesia Católica. Entonces, el audio que estamos viendo, pues nos dice otra historia. Nos quiere contar una historia muy diferente. Nos quiere poner a María como que si ella fuera igual a las demás mujeres, cuando nosotros sabemos que no es así. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Permítanme un momento aquí. Ok, vamos acá. Entonces, vamos a continuar aquí. Les agradezco su paciencia, que aquí está, de repente se nos pone un poco lento el sistema, pero vean lo que dice aquí el autor después. Estamos haciendo un análisis de un video que es titulado ¿Por qué no soy católico?, que con todo respeto está lleno de inexactitudes, pero para ser más directo, de falsedades, de calumnias. ¿Ok? Vamos a continuar. Pero los cristianos evangélicos creemos que no necesitamos a María para estar completos, tampoco para que Dios nos escuche. Dice que los evangélicos, los protestantes, no necesitan a María para estar completos. Pues se equivocan, porque de acuerdo a lo que hemos estado viendo en la Sagrada Escritura, en la Biblia, si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos utilizado el catecismo. Hasta ahorita no hemos ido a los padres de la iglesia, no hemos utilizado el argumento histórico, nada más estamos utilizando la Sagrada Escritura. Pero de acuerdo a lo que hemos encontrado en la misma Sagrada Escritura, hermanos, nosotros, para estar en obediencia a Dios, necesitamos estar honrando a María
de una manera especial, de una manera singular, porque esa es la manera en la cual Dios la ha honrado, de una manera especial, de una manera singular. ¿Qué mayor privilegio puede recibir un ser humano que convertirse en este caso en la madre de Dios? ¿Qué otro ser humano, qué otra mujer, qué otro ser humano ha recibido semejante privilegio? La respuesta es nadie más. Solo un ser humano, y es por la gracia de Dios. Ahí vemos la gracia de Dios. Y es María, es la Virgen María, la Madre de Dios. Entonces decir que yo no necesito a María para estar completo es en la realidad es antibíblico, porque la Biblia, la Sagrada Escritura, enseña algo diferente. Enseña que nosotros debemos honrarla, y si no la estamos honrando con la honra que Dios le ha dado, nosotros estamos incompletos, nosotros estamos en desobediencia. Pero vean lo que va a decir aquí este autor. Vamos a continuar, miren, se lo voy a mostrar acá. Se escuche, preste mucha atención a lo que usted va a conocer en este momento. La Iglesia, a la cual está aquí para estar completos, tampoco para que Dios nos escuche. Entonces aquí nos dice que los protestantes, los evangélicos, dice, no necesitamos a María ni para estar completos, ni tampoco para que Dios nos escuche. Pero nosotros aquí vemos otra falacia. Nosotros no pedimos la intercesión de María o de ningún santo porque Dios no nos puede escuchar y necesitamos que María, Madre de Dios, y que los demás santos rueguen o intercedan ante el trono por nosotros para que Dios nos pueda escuchar. Esa no es la razón por la cual nosotros pedimos la intercesión de María. Eso simplemente lo que está diciendo el autor de este video, ¿por qué no soy católico?, está mostrando un completo desconocimiento de lo que es la fe de la Iglesia, la fe católica. Nosotros sabemos que Dios nos escucha. Es, por ejemplo, cuando un protestante, cuando un evangélico le pide a sus ancianos, a sus pastores, a sus presbíteros o como le llamen, cuando un protestante, cuando un evangélico le pide a su pastor que por favor ore por él, que por favor ruegue por él, que por favor hagan intercesiones por él, este evangélico, este protestante, no está creyendo que Dios no lo escucha, no está creyendo que necesita pedirle a su pastor o a sus hermanos o a sus ancianos que rueguen e intercedan por él para que Dios lo pueda escuchar. Esa no es la razón. Este protestante o este evangélico sabe que Dios le escucha, sabe que las puertas del trono de la gracia de Dios están abiertas para que él eleve su oración a Dios. Sin embargo, uno pide de la oración de sus líderes, en este caso de sus pastores, porque sabemos que eso es algo que la Biblia lo enseña. Hay quienes dicen, bueno, sí es cierto, tienes razón. Nosotros protestantes, nosotros evangélicos, también pedimos a nuestros pastores que rueguen e intercedan por nosotros. Y sí es cierto, es incorrecto decir que no necesitamos la oración de nadie, porque sí es cierto, dependemos también de los hermanos y sí creemos la comunión de los santos. Pero ellos dicen, pero lo que no creemos es que los santos que ya están en el cielo puedan rogar por nosotros. Sí creemos que los santos que están en la tierra pueden y deben rogar por nosotros, pero no creemos que los santos que están en el cielo pueden rogar o que deban rogar, o que nosotros, los santos en la tierra, debamos pedir a los santos en el cielo que rueguen o que intercedan, que presenten nuestras oraciones delante del trono. Pero eso está en la Biblia. Ese es el detalle, mis amados hermanos, que la comunión de los santos, la intercesión de los santos en el cielo por los santos en la tierra es algo que está en la Escritura. En la Escritura se nos habla de, por ejemplo, me viene a mi mente el libro del Apocalipsis, en el capítulo, ya lo podemos ver desde en el capítulo 5 en el verso 8, y también en Apocalipsis capítulo 8, verso 3, se nos describe a la multitud están todos ahí, están los ángeles, están, claro, utiliza figuras, ¿no? Los 24 ancianos, y luego los seres vivientes, los ángeles, los santos en el cielo, y se nos dice que ellos tienen copas de oro llenas de incienso.
y no se nos deja esto a la imaginación. Se nos dice que estas copas llenas de incienso son las oraciones de los santos en la tierra, que ellos las están presentando delante del trono de Dios, delante del trono de Dios. Y dice que estas oraciones suben a la misma presencia de Dios. Entonces la misma Biblia en el libro del Apocalipsis, repito, Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:3 en adelante, nos muestra a los santos en el cielo, a los cristianos en el cielo, tanto ángeles como los redimidos, rogando e intercediendo, presentando las oraciones de los santos que están aún en la tierra. Entonces, nada más para que veamos que lo que se nos está presentando en este video, ¿por qué no soy católico?, es falso. No le está haciendo justicia a la misma Sagrada Escritura que ellos presumen tanto en respetarla y obedecerla, y aquí se la están brincando. Aquí la Sagrada Escritura la están ignorando. Vamos a seguir escuchando lo que nos dice. Mucha atención a lo que usted va a conocer en este momento. Ahora noten cómo ponen un tono de hasta una música de suspenso, de sensación, para poner a la persona en alarma. Noten el tono de la música. La Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, nos saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Esto dice la doctrina católica. En otras palabras, aunque el catolicismo cree la inspiración de la Biblia, no la considera como su fuente de autoridad. Bueno, aquí ellos están leyendo un párrafo del catecismo, un numeral del catecismo de la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica con justicia está afirmando y está enseñando que la Iglesia no saca exclusivamente la revelación divina de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque antes de la Sagrada Escritura, en este caso del Nuevo Testamento, antes del Nuevo Testamento ya estaba la palabra de Dios. La palabra de Dios de manera oral. La palabra de Dios se hablaba, se enseñaba, se predicaba, se recibía. Las iglesias locales, por decirlo así, estaban siendo establecidas, la gente se estaba convirtiendo, los misioneros se estaban enviando, el pueblo estaba siendo edificado, muchas señales y milagros se estaban llevando a cabo, y todo esto sin el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no existía, sin embargo la palabra de Dios sí existía. Esto es algo que si tú eres evangélico o eres protestante necesitas distinguir, que la Sagrada Escritura no es exactamente lo mismo que palabra de Dios, porque por muchos años, me estoy enfocando en el Nuevo Testamento, por muchos años no existía el Nuevo Testamento, pero ya estaba la palabra de Dios. La palabra de Dios se transmitía de una generación a otra generación de manera oral. Eso es lo que la Biblia y eso es lo que la Iglesia llama tradición. Esa es la tradición apostólica, la tradición sagrada, y eso es lo que la Biblia enseña. Lo podemos ver nosotros, lo voy a leer yo para ustedes rápidamente en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, voy a leer el verso 2 y lo voy a leer de la Biblia protestante, de la Biblia evangélica, que es la Reina Valera, revisión del 1960, para todos los hermanos que están escuchando, que son evangélicos o protestantes, para que vean algo interesante. Miren, primera a los Corintios 11:2, dice, hablando el apóstol Pablo, dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Fíjate, retenéis las instrucciones. Un protestante lee esto y dice, pues sí, instrucciones, ¿eso qué? Bueno, el problema es que los traductores de la Reina Valera 60 aquí sustituyeron la palabra tradiciones o tradición por instrucción, lo cual es incorrecto, porque la palabra griega que se utiliza en 1 Corintios 11:2 es paradosis, que se va transmitiendo de una generación a otra generación. Entonces aquí ellos decidieron quitar la palabra tradiciones y poner instrucciones, cuando el texto griego original tiene paradosis y no tiene didascalos. Didascalos sería enseñanza, sería instrucción, pero tiene paradosis, y la traducción debería de ser tradiciones, tal como en la Biblia católica aparece. Si tú buscas 1 Corintios 11:2,
te vas a dar cuenta que aparece la palabra tradiciones, porque esa es la traducción correcta. Entonces aquí Pablo está alabando a los corintios, los está felicitando, los está congratulando, les está como si les estuviera dando un abrazo y estuviera lleno de alegría, y los está felicitando porque ellos han retenido la tradición apostólica. Ahora, esta felicitación, esta congratulación, este abrazo de alegría y felicidad del apóstol Pablo no se pudiera cumplir en una iglesia protestante, porque ellos no creen en la tradición sagrada, ellos no creen en la tradición apostólica, y está en el Nuevo Testamento. Repito, primero a los Corintios 11:2, pero claro, los traductores de la Reina Valera 60, que fueron 4 pastores presbiterianos y 3 pastores bautistas, ellos sustituyeron, cambiaron la palabra, no lo debieron hacer. Esto es ser deshonesto. Yo por 20 años leí la Reina Valera 1960 y la verdad pasé por alto la noción de una tradición apostólica. ¿Por qué? Porque en mi Biblia no aparece. Es como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen una Biblia alterada y ellos muchas veces la razón que no creen que Jesús es Dios no es tanto porque ellos sean deshonestos, es porque los testigos de Jehová tienen una Biblia que les ha sido alterada. Los testigos de Jehová tienen una Biblia que les ha sido cambiada deliberadamente, y en sus Biblias no encuentran los pasajes que en nuestra Biblia claramente dicen que Jesús es Dios. Si tú vas a una Biblia de los testigos de Jehová, la gran mayoría de los pasajes están alterados. Algo similar sucedió con la Reina Valera 1960. En los pasajes donde se habla de la tradición apostólica, donde se habla de la tradición sagrada, lo cambiaron por instrucción o por enseñanza. Instrucción, enseñanza, eso no te dice realmente lo que dice el texto, es la tradición de los apóstoles. Y vean 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, y en el verso 15, lo voy a leer para ustedes, también lo cambiaron. Estoy leyendo la Reina Valera 60. Segunda a los Tesalonicenses 2:15, lo leo. Así que, hermanos, estad firmes, les da una orden, es un imperativo, estad firmes y retened, otro imperativo, retengan, les ordeno que lo retengan, y retened la doctrina. Ahí le pusieron doctrina. En el griego original no es doctrina, en el griego original es paradosis, es tradición. Dice, les ordeno que se mantengan firmes y que retengan la tradición. ¿Cuál tradición? ¿La tradición de hombres que tuerce la palabra de Dios? ¿La tradición de hombres a la cual Jesús condenó? No, es la tradición de los apóstoles. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué la Iglesia Católica habla de una mentada tradición apostólica? Pues porque estamos hablando de una tradición que viene de los apóstoles. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra. ¿Se acuerdan que les expliqué que todavía no se escribía el Nuevo Testamento y ya estaba la palabra de Dios? De manera oral, de manera hablada. Dice, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Se fijan? Entonces, la palabra de Dios, la revelación divina del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, nos ha llegado por 2 medios: de manera hablada, oralmente, por palabra, y por carta. Entonces, cuando las cartas se escribieron, no significa que todo lo que se había enseñado por muchos años y décadas, no significa que todo eso desapareció. Todo eso permaneció en la iglesia, en sus costumbres, en su liturgia, en sus catecismos, en sus documentos, en la vida de la iglesia, el alma de la iglesia. Entonces, cuando las cartas se escribieron, todo lo que ya se había enseñado, toda la riqueza apostólica, no se desapareció, ni se perdió, ni quedó en el olvido. Todo eso vive en el alma de la iglesia, en la vida de la iglesia. ¿Ok? Entonces, sigamos escuchando qué más tiene que decirnos el autor de este video, ¿por qué no soy católico? De fe y práctica para los asuntos de la Iglesia. Para ellos es indispensable la tradición. Por el contrario, para los cristianos protestantes la Biblia y nada más es la autoridad para regir y regular. Suena muy bonito, ¿verdad? Dice, ellos están diciendo, los católicos, aparte de tener sagrada escritura, tienen sagrada tradición, pero hablan como que si estuviera mal.
Pero ya vimos que la Biblia enseña la sagrada tradición, la Biblia enseña la tradición apostólica. Y luego ellos dicen, y nosotros protestantes, nosotros evangélicos solamente nos basamos en la palabra de Dios. Eso es lo que ellos llaman sola escritura, solo la Biblia. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero es falso, porque a lo que ellos llaman sola escritura, solo escritura, en la realidad es la interpretación privada de cada denominación. Entonces, sola escritura va a variar, va a cambiar dependiendo la denominación. Tú puedes ir con los bautistas y les preguntas, ¿tú crees en sola escritura? ¿En solo la Biblia? Te van a decir que sí. Pero cuando les preguntas, ok, exactamente qué significa, exactamente a qué te refieres, te van a dar un conjunto de doctrinas. Pero cuando vas con los luteranos y les preguntas, ¿ustedes creen en sola escritura, en solo la Biblia? Te van a decir lo mismo, te van a decir que sí. Pero cuando les preguntas específicamente a qué se refieren, pues te vas a dar cuenta que te van a dar un conjunto de doctrinas que no es igual al de los bautistas. Y así sucesivamente. Te vas con los pentecostales, te vas con los metodistas, con los congregacionalistas, con los menonitas, tú ponle nombre. Hay miles y miles de denominaciones. En Estados Unidos hay más de 30,000 denominaciones. Entonces, esto de sola escritura significa mi propia interpretación. Significa yo leo mi Biblia, interpreto mi Biblia, estudio mi Biblia, sistematizo lo que yo estoy aprendiendo y saco mis propias interpretaciones, mis propias conclusiones, las escribo en una hoja y le pongo declaración de fe, le pongo confesión de fe, y hay muchas confesiones de fe. La confesión de fe de Westminster, la confesión de fe olvídense, yo ahorita les puedo hablar de muchas, las llamadas confesiones de fe reformadas. Entonces, se escucha bonito decir sola escritura, solo la Biblia, pero en la realidad a lo que se refieren es a su propia interpretación, es la interpretación de cada individuo. Por eso, si alguna vez has preguntado por qué hay tantas denominaciones, es por eso, es porque ellos al rechazar la autoridad de la iglesia para interpretar la Sagrada Escritura, de manera indirecta se están estableciendo a sí mismos como los intérpretes de la Biblia. Vamos a seguir escuchando. Todo lo que Dios quiere se haga en la iglesia y en la vida cristiana. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Queremos explicar. Ellos acaban de hablar de la sola escritura, y para respaldar su doctrina protestante de sola escritura, ellos están citando un versículo, el versículo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ese versículo no tiene nada que ver con sola escritura. Ese versículo solamente está hablando sobre la naturaleza de la Biblia. ¿Cuál es la naturaleza de la Biblia? Divina. Está hablando de la naturaleza divina de la Biblia. Por eso creemos que la Biblia, la Sagrada Escritura, es inspirada por Dios, es palabra de Dios, es de naturaleza divina, es revelación divina. Pero de ahí a rechazar la autoridad de la iglesia, de ahí a rechazar la tradición apostólica, de ahí a rechazar la enseñanza de la iglesia por 2000 años y decir que yo solo necesito la Biblia y que yo solamente leo mi Biblia, estudio mi Biblia, interpreto mi Biblia, saco mis propias interpretaciones y mis propias conclusiones, y eso es la verdad, y eso es lo que voy a predicar, y es lo que voy a poner en mi declaración de fe, y lo voy a poner en mi website, en mi página de internet, y es lo que voy a decir que es el verdadero cristianismo bíblico. Pues es que de ahí eso ya es otro mundo, hermanos. Esa es interpretación privada. Y yo te quiero animar, si eres evangélico, si eres protestante, ponte a pensar, ponte a meditar exactamente qué significa sola escritura. Yo sé que tú has escuchado miles de veces que sola escritura significa que la Biblia es la única autoridad infalible en asuntos de doctrina y de moral cristiana. Suena bonito, ¿verdad que suena bonito? Pero ponte a pensar, si eso es cierto y no es cierto que es interpretación privada, como dice la Iglesia Católica, ponte a pensar por qué hay miles de denominaciones, porque hay muchos grupos que dicen que creen en la sola escritura y se contradicen los unos a los otros. ¿Sabes por qué es? Porque en la realidad, siendo sinceros y siendo directos, sola escritura, solo la Biblia, significa mi propia interpretación. Yo leo mi Biblia, estudio mi Biblia, interpreto mi Biblia, saco mis conclusiones,
saco mis interpretaciones y empiezo a decir que eso es la verdadera doctrina bíblica y que todas las demás tienen errores. Lo curioso es que todos los demás hacen lo mismo que tú. Leen la Biblia, estudian la Biblia, interpretan la Biblia, sacan sus propias conclusiones y ellos también dicen que tú estás mal. Es un cuento de nunca acabar. Bueno, hasta aquí hemos analizado de manera breve y sencilla este video que se llama ¿Por qué no soy católico? Y como ya lo vimos, tiene muchos errores, tiene muchas calumnias y tiene muchas falsedades. No le hagan caso a este video y les animo a todos mis hermanos católicos, si tienen alguna pregunta, algún comentario o tal vez algo que dije no quedó muy claro, por favor siéntanse con la libertad de dejar sus comentarios. Y también les animo a compartir este video porque me interesa que esto pueda llegar a más hermanos católicos. No se trata de tener muchos suscriptores o tener muchos likes. Eso es secundario, la verdad es lo de menos. Lo que más nos importa y lo que nos interesa es compartir la verdad y que nuestros hermanos católicos puedan estar bien cimentados, bien firmes en su fe. Mis amados hermanos, gracias por su tiempo. Que tengan un hermoso día y que el Señor les siga bendiciendo a todos, católicos y protestantes. Que el Señor les bendiga, hermanos.